Buenas tardes, maestro. El tema que me tocó exponer a mí es sobre pues el método del trapecio, el método de Simpson un tercio y Simpson 3/8 al parecer. Bueno, pues la regla de trapecio pues es uno de los métodos más utilizados para calcular aproximaciones numéricas integrales definidas. Es la primera de las fórmulas cerradas de integración de Newton-Cotes para el caso cuando el polinomio interpolante es de grado 1. Su fórmula consiste en, este método consiste en que tenemos que encontrar un área bajo la recta de una aproximación de una integral, que en este caso es integral de b de a de x, es decir que el área va a ser igual a la integral de b de a por f de x más f de b menos f de x sobre b menos a por x menos a de dx. Luego se tiene que la regla del trapecio viene adecuada para la fórmula, que es a es igual a integral de b a la a de f de x, que va a ser igual a b menos a por f de x más f de b sobre 2. Bueno, pues voy a explicar pues sobre más o menos de qué trata la regla de Simpson. La regla de Simpson de un tercio es un método de integración para calcular integrales definidas donde se conectan grupos sucesivos de 3 puntos sobre una curva mediante parábolas de segundo grado. A las fórmulas que resultan de calcular la integral bajo estos polinomios se les llama regla Simpson y se utiliza la fórmula integral de b de a por f de x, que es igual a h alturas entre 3 por f de x más 4f de xm más f de fb, con h que va a ser igual a b menos a al cuadrado. Bueno, pues la siguiente regla es sobre regla de 3/8, que es parecida pero pues más o menos. Es una generalización de la regla de trapecio para obtener mejor sus aproximaciones a una integral. Consiste en subdividir intervalos, ya sea a, b, en n subniveles, todos con una misma longitud que va a ser igual a la fórmula de h es igual a b sobre a entre n. Cuando el número de subniveles que se haga sea igual a 3, el método recibe el nombre de la regla Simpson 3/8. Bueno, esta tiene también su fórmula, que es integral de b de a por f de x, que va a ser igual a 3/8 de h por f de a más 3f de xm más f de xn más f de b, que aquí la tengo apuntada con h, que va a ser igual a b menos a sobre 3. Bueno, pues esta regla Simpson 3/8 es un método parecido a el método del trapecio. Y pues eso sería todo, pues mi pequeña introducción, y así a continuación desarrollaré algunos ejemplos o ejercicios poniendo en práctica pues estos métodos que en este caso me asignó, y espero que lo explique bien, pues casi no soy muy bueno explicando.